Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político en este domingo 22 de enero. En este domingo 22 de enero vamos a tratar y analizar sobre el primer centenario del fallecimiento, de la muerte, del asesinato de ese viejo luchador con alma incansable, don Eloy Alfaro, el gran general, el líder de la revolución liberal, quien sentó para muchos las bases del progreso en el Ecuador, del desarrollo, con una visión de avanzada, de vanguardia. Para muchos, Eloy Alfaro es el gran iniciador de una gran revolución económica y social, que a diferencia de las revoluciones de la independencia fueron revoluciones de carácter político, esta se dice, la revolución de don Eloy Alfaro, fue una revolución económica y social. ¿Cuál fue su legado? ¿Cuál fue el entorno y el contexto en que se dio la revolución liberal? ¿Y bajo qué circunstancias fue sacrificado, humillado, asesinado, arrastrado? Y hoy, luego de 100 años, la historia lo recoge como uno de los grandes líderes y presidentes que ha tenido la República del Ecuador. Para tratar aquello, hemos invitado a tres personas de distintas ópticas, con distintas visiones y con distintos roles. A Irene Márquez de la Plata, tataranieta de Eloy Alfaro, es decir, desde la familia. A Cecilia Calderón, desde la óptica política, recordemos que era el Frente Alfarista, un partido político fundado por su padre, el economista Agdón Calderón, y a un historiador, Juan Pazimiño. Así que les doy la bienvenida y los saludo. Muy buenos días, Irene. Muy buenos días, Cecilia. Muy buenos días, Juan. Gracias, buenos días. Bienvenidos a este Pulso Político. Bueno, hace 100 años una celda se abrió y entraron 8 personas, entre militares con 2 fusiles, 2 asesinos, 4 muchachos y un cochero del Palacio Presidencial en aquella época. Y en aquel momento que se abre esa puerta, se escucha una palabra, dice la historia, y así lo recoge la historia, dice: silencio, ¿qué quieren de mí? Increpa a Alfaro. Ceballos lo golpea, el José Ceballos, el cochero del Palacio Presidencial, le da un golpe y le dispara en la cabeza. Irene Márquez de la Plata, ¿qué significó la muerte de Alfaro? El 28 de enero es un día de luto, es un día donde la patria se vio ensangrentada, donde el honor militar se perdió, donde las garantías constitucionales se violaron, donde el ejército perdió su honra y donde los ecuatorianos perdimos al mejor ecuatoriano de todos los tiempos de la forma más vil y cruel, con un crimen de Estado perpetrado a traición por el general Leonidas Plaza Gutiérrez, por el presidente de la época, Carlos Freire Sandumbide, por Octavio Díaz y Navarro y demás colegas. Así lo señala mi tío Olmedo Alfaro en su libro Vida y Muerte del General Eloy Alfaro Delgado. Gracias, Irene Márquez de Plata. Ya vamos a ir desarrollando el tema de la muerte de Alfaro. Ahora, Cecilia Calderón, desde la política, ¿por qué Alfaro era un peligro para la época, en ese momento, un peligro político, un peligro que atentaba la vida de Alfaro para la política en ese momento? Pues realmente Alfaro vino a transformar completamente la estructura social, económica y política del Ecuador. Y entonces, por supuesto que significaba un peligro, un gravísimo peligro, para aquellos que teniendo el poder, usufructuaban del poder, usufructuaban de la riqueza y usufructuaban, y para poder hacerlo mantenían al pueblo totalmente sumido en la más grande ignorancia, sin derechos de ninguna naturaleza, especialmente sin derecho a pensar, sin derecho a opinar, a hablar, a educarse, que lo tenían sumido en una estructura económica de la Edad Media, sin siquiera tener acceso a un salario. Se consideraban entonces las haciendas, por ejemplo, los hacendados eran dueños de las tierras, de los ganados y también de los indios o de los peones.
vivíamos también en un país totalmente empobrecidos, sin servicios básicos, sin agua, sin nada. Fue un cambio de época que implantó Alfaro. Total, realmente era una revolución. Entonces, por supuesto que despertaba unos odios tremendos, y por eso es que la llegada de Alfaro al poder significó una llegada en medio de una guerra civil que se mantuvo. Ya vamos a analizar entonces la vida de Alfaro. Pero Juan, no fue el único que murió, y sería injusto no recordar a quienes fueron asesinados en esa época, en ese 28 de enero de 1912, aunque hubo uno que murió días antes. Aún antes, el 25 de enero está muriendo Pedro Montero en Guayaquil. Sí. También hay otro que se suele olvidar. Torres, del nombre no me acuerdo. Belisario. Que efectivamente, Belisario, que también muere apenas llega acá a Quito. Y el 28 de enero están como víctimas de esa horrorosa y escandalosa masacre que se comete Flavio Alfaro, Medardo Alfaro, Eloy Alfaro, el general Páez, el general Serrano y un periodista, Luciano Coral, que estaba involucrado en reacción de escritos ante el gobierno existente. Así es que no son solamente 6, son 7, son 8 personas las que han sido asesinadas en este periodo tan duro, tan difícil, tan golpeante, por llamarlo así, para la vida nacional. Ahora, Juan, vamos a la inversa, Juan. ¿Qué significa entonces la muerte de Alfaro? El fin del periodo radical, el fin de un proyecto político que no solamente quería transformar económicamente al Ecuador, lo que decía Cecilia, no solo una transformación social, no solo una transformación cultural, sino además hacer un gran beneficio a favor de los indios, campesinos, montubios, trabajadores en general. Podríamos decir que en eso hubo no grandes logros, pero hay allí un deseo de gran transformación social. La promoción económica frente a un sistema anterior, que los mismos liberales calificaban como feudalismo, era un paso importantísimo adelante para modernizar pues al Ecuador. La transformación política, dejar atrás el sistema conservador, la vieja alianza entre conservadores e iglesia, y por tanto dar al país un motivo, unas condiciones, unas estructuras de valoración del individuo como tal, con sus derechos y con todas sus libertades. La Constitución de 1897 las consagra, más todavía la Constitución de 1906. Entonces, son transformaciones que no implican un mero maquillaje a la vida política del país, sino una profunda, un profundo cambio estructural y, sin duda alguna, la culminación de toda una época de luchas, porque el liberalismo viene luchando todo el siglo XIX y en 1895 felizmente puede consolidar sus actividades. Ahora, Eloy Alfaro surge frente a García Moreno. Muy joven. Y durante 17 años dicen que tenía. 17, 18 años. Nace en 1847 para 1864 está a 18 años, ¿no? Ahora, pero 17, 18. hay algo que se le reconoce a Alfaro, Cecilia Calderón, y es esa perseverancia, esa constancia en la lucha. Porque él comienza su trabajo revolucionario, llamémoslo así, o ejerciendo su pensamiento de libertades, es contra García Moreno. Pero sin embargo va perdiendo 30 años de fracaso, 30 años de derrota. Sin embargo, ahí está el pensamiento de Alfaro, ahí está la lucha de Alfaro, esa perseverancia. ¿Por qué no se apagó esa llama de Alfaro? Yo creo que realmente era un ser excepcional, un ser superior, ¿no? Porque, como le dijeron, el general de las 1000 derrotas, empezando esta guerra de guerrillas, diríamos en lenguaje moderno, el que hace Eloy Alfaro en las montañas con los campesinos, y entre guerrilla y guerrilla, nutriéndose al mismo tiempo de toda una cultura que él podía tener acceso porque su padre era comerciante y entonces podían saber qué pasaba fuera del Ecuador. Pero eso cada día lo hace más fuerte y como decían, general de las 1000 derrotas, porque en ese proceso tan largo él salía derrotado, pero cada derrota significaba para él un aliciente para seguir adelante en la lucha por sus ideales. Y Alfaro no solamente fue un hombre pues que estaba en esta lucha tan grande aquí en el Ecuador, quizás la amistad que mantenía con estos grandes hombres de América que pensaban en estas grandes transformaciones también lo alimentaba y lo sostenía,
y por ello es que también él estuvo en todos los procesos de libertad y revolución en Centroamérica, estuvo en Cuba y Nicaragua. Aquí también, en Nicaragua, otros países de dice, América del Sur. y Claro, Nicaragua dice Centroamérica. En Nicaragua quiere lo que igual que La declaran Plata. general de división Sí. de Nicaragua porque Y era muy considera amigo un de héroe. Zelaya. Claro. Ahora Irene Márquez La Plata, cuando Cecilia Calderón dice, en el lenguaje moderno puede ser guerra de guerrillas, pero la fractura, Eloy Alfaro representa una fractura en el Ecuador, un rompimiento del statu quo. Y comienza a tener apoyo popular, llamemos así, apoyo ciudadano, lo que llamaríamos el día de hoy. ¿Qué papel jugaron los famosos montoneros? ¿Qué eran los montoneros? Los montoneros eran personas que estaban dentro del ejército que conformaba al general Eloy Alfaro. Eran campesinos, pero también era gente de la oligarquía, que luchaban contra él en los campos de batalla. Podemos ver a Luis Adriano Dillon y también vemos a un señor Febres Cordero que también era montonero. Estos montoneros fueron quienes lo ayudaron a él durante 30 años a combatir, porque su primera batalla comenzó cuando él tenía apenas 22 años en el Cerro Colorado. Y estos montoneros fueron su soporte. Y las personas pudientes de la costa, sobre todo de la costa, personas que jamás los traicionaron, hasta en el momento de su muerte hicieron una comisión de paz que fue a hablar con el general Plaza. Esta comisión estaba formada por Ignacio Robles, formada por un señor Game, por Sixto Durán Ballén, por el embajador de Estados Unidos en el Ecuador y el embajador de Chile. Todas estas personas estaban atrás de él y siempre lo apoyaron, nunca lo traicionaron. Ok, vamos a ver, entonces los invito a ver un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez sobre la historia de Eloy Alfaro y su revolución liberal. Veamos, amigos televidentes. Nacido en Montecristi, provincia de Manabí, en junio de 1842, Eloy Alfaro Delgado constituye uno de los nombres más sobresalientes de la historia ecuatoriana y el máximo representante del liberalismo en nuestro país. Al llegar al poder, comenzó un camino marcado por ideas que apuntaban a combatir el estado conservador de la época. Del predominio clerical en el país. Poderes que también manejaban el sistema educativo y que, según los historiadores, estaban ligados a los sectores oligárquicos de esos años. La Iglesia tenía un enorme poder político. Los curas, obispos, eran legisladores, eran diputados, senadores. Frente a ello, Alfaro se propone reformar la educación en el Ecuador, logrando establecer el sistema educativo laico en lugar del religioso y creando varias instituciones educativas. Creó el Conservatorio Nacional de Música y el mismo año, 1900, creó la Escuela de Bellas Artes, actual Facultad de Artes de la Universidad Central. Y se propuso impulsar la profesionalización de las fuerzas militares del país. Pero además reivindicó los derechos de la mujer, pues amplió su acceso a la educación y por primera vez permitió que ocuparan cargos públicos. Lo más importante de la revolución liberal es haber generado una nueva institucionalidad en el país. Pero sin duda, su obra más destacada es el ferrocarril, que permitió conectar la sierra con la costa, revolucionando así la comunicación y el acceso e intercambio de productos. Antes de eso, un viaje de Guayaquil a Quito duraba alrededor de 12, 14 días en verano. Y en invierno 20, 25 días. Desde que se hizo el ferrocarril, 2 días de viaje. No obstante, de ser considerado un héroe nacional, el viejo luchador, como se lo conocía por su participación en varios levantamientos, tuvo el respaldo en su momento de sectores conservadores. Él fue respaldado a regañadientes por la oligarquía bancaria y comercial de Guayaquil cuando ganó la revolución. Pero estas mismas personas, cuando ya avanzó el proceso, después de la segunda administración de Alfaro, consideraron que él ya no era necesario, que estaba estorbando. Lo que finalmente conllevó a uno de los asesinatos más sonados en América, la Hoguera Bárbara, en enero de 1912. Fue un hecho calculado, meditado, preparado. Era él, después de todo, el gran ideólogo de esa transformación que la derecha no le perdonaba a Alfaro. Hoy, al cumplirse los 100 años de la muerte de Alfaro, vale la pena reflexionar lo que nos deja la historia. Fue una revolución nacionalista, profundamente nacionalista, que entendía el nacionalismo en el sentido de superar
los regionalismos. Y en realidad fue la única revolución que ha habido en la historia nacional hasta aquí. La única revolución de veras. Muchas se han llamado de esa forma, pero han sido cambios cosméticos. Por eso la tarea, dicen, es continuar el camino buscando el bien común, sin cometer los mismos errores y seguir los buenos ejemplos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, libertad de prensa, libertad de pensamiento, libertad de culto, condena a la injuria y a la calumnia, acceso a la educación gratuita hasta la primaria. Por primera vez se incluye en la segunda Constitución a partir de 1906, me refiero a la Constitución promovida por Alfaro, el tema de la expropiación con fines sociales, expropiación, es decir, con pago de la propiedad a precio justo. Todo esto, adicionalmente, la lucha contra la Iglesia, porque la Iglesia representaba un poder político, la lucha contra un Estado conservador a ultranza, reivindicar los derechos de la mujer y el ferrocarril, son los que han marcado la revolución liberal y la ruptura que se generó en el Ecuador. Pero visto ahora, desde hoy, todo esto suena bien. Para aquella época, de pronto, asustaba a más de uno. ¿Asustó a las oligarquías? Enrique Ayala dice, la oligarquía costeña traicionó a Alfaro. ¿Quién mismo lo traiciona? Bueno, ahí hay que hacer, dijéramos, las palabras a veces son demasiado abstractas como para significar aquellos hechos. Alfaro en 1895 recibe un enorme apoyo, no solo de lo que llamaríamos las oligarquías, y particularmente la de Guayaquil y la de la costa. Tiene un gran apoyo de pequeños propietarios, medianos propietarios, campesinos. Año de su montubios. primera presidencia. Bueno, hay todo un auge de liberalismo. Ese Alfaro no es el mismo de 1911, cuando ya hay fuerzas que han reaccionado tremendamente contra él. Y también un Alfaro envejecido. Incluida una fracción de liberales que naturalmente no están de acuerdo con la política liberal radical que mantiene Alfaro. Y sin duda hay también sectores de las capas más fuertes del país que también encuentran en la desaparición de Alfaro la posibilidad de que termine este tipo de liberalismo radical. ¿A tu criterio, la desaparición de Alfaro fue construyéndose? Hay que tomar en cuenta lo que sucede en 1911-1912. Sobre todo ese año es crucial, porque podríamos hacer una visión macro. Las políticas de Alfaro afectaban a importantes sectores del antiguo poder en el Ecuador, como es, por ejemplo, la Iglesia o como son los conservadores. Es explicable su reacción y en algunos casos la reacción violenta viene dada porque lo que hacía Alfaro se consideraba casi demoníaco. Este es el diablo, el demonio que se ha encarnado y que quiere quitar la religión del país. Bueno, puede entenderse eso. Pero particularmente 1911 es un año especial. Alfaro ni siquiera está en el Ecuador, después que ha sido, ciertamente fue derrocado el 11 de agosto de 1911, pero está fuera del país. Un levantamiento de Pedro Montero y de Flavio Alfaro ocasiona una guerra civil interna que es desastrosa. Las derrotas de Huigra, Naranjito y Ahuachi, bueno, ahí mueren como 3.000 personas. Entonces hay una especie de sed de venganza, por llamarlo así, que alimentada, en el contexto de esas muertes, alimentada por las opiniones, por los conservadores radicales, por ese tipo de jerarquías, por periódicos de la época. Pío Jaramillo Alvarado, en su acusación fiscal, nombra al Constitucional, la Prensa y el Comercio. Y si es que uno examina los editoriales de esa época, ciertamente que no es uno, es todo el mes que están alimentando esta idea de acabar con los traidores a la patria, como se decía de los de Alfaro, contra estos que han destruido la Constitución, que otra vez quieren regresar al poder, etcétera. Ese es el ambiente. Entonces, en esas condiciones, ¿quién es el culpable de la muerte de Alfaro? Uno son los actores materiales directos, cierto es. Allí hay gente que está identificada, que está juzgada. Bueno, pero ¿y quiénes son los otros actores? Los responsables históricos, para diferenciar de los responsables jurídicos. El propio Pío Jaramillo Alvarado dice en su acusación fiscal, no se quiere esclarecer la verdad. Aquí no hay intención de que la verdad se establezca, porque hay muchos comprometidos atrás de estos instrumentos que han sido los que matan a Alfaro. Permíteme romper el orden y voy donde la tataranieta de Eloy Alfaro y para luego ir donde Cecilia Calderón. Entonces, el crimen de Alfaro queda en la impunidad. El crimen de Alfaro quedó totalmente impune, pero
todos sabemos cuáles fueron sus asesinos. No importa que esté o no esté, ya a estas alturas de la vida, ya mi familia sufrió demasiado, sufrieron exilios, destierros. Fue terrible, realmente fue terrible. La esposa del general Alfaro, doña Ana, quedó ciega de tanto llorar. Nunca dejó de llorar, nunca se resignó a la muerte del general Eloy Alfaro, sobre todo que su muerte fue espantosa. Ella venía en un vapor porque mi tía Colombia le había escrito un telegrama que decía: mamá, véngase sola, papá conducido preso, situación peligrosa. Ella coge un barco desde Panamá, viene y trata de bajar en Guayaquil, pero ya el ejército placista estaba y no la dejaron. Entonces la señora Rosa Lince comienza a pegarle a todos estos guardias que estaban ahí y va hacia el barco y le dice: Ana, regrésate a Panamá, a Eloy lo han matado. Y ahí comenzó el peor de los sufrimientos que una familia puede tener. Pero centrémonos en los hechos históricos de esta muerte. Se supone que Eloy Alfaro regresa, lo traen, es decir, no vino, lo mandaron a llamar, viene Eloy Alfaro y trata de mediar entre las fuerzas, entre las fuerzas de Flavio Alfaro, Pedro Montero y Plaza, pues, y también pues en ese caso el gobierno de Carlos Freire Saldumide. Es decir, pero Alfaro vino, si se quiere, es a buscar la paz. Alfaro vino en son de paz. Él decía que él ya estaba muy cansado de pelear y de conseguir las cosas por la guerra. Estamos hablando de un Alfaro de 70 años. Estamos hablando de un Alfaro de 70 años que ya había cumplido su compromiso con la patria, ya había dejado un Estado con garantías individuales, ya el Estado era próspero, los banqueros ya tenían mucho dinero en sus arcas, el liberalismo ya había hecho del Ecuador un país próspero. Esos rieles que lo condujeron a la muerte fueron rieles que fueron hechos para la prosperidad de la patria. Él ya no quería más enfrentamientos ni derramamientos de sangre, pero lo asesinan a traición, porque el general Plaza le hace firmar el 22 de diciembre un tratado con 21 capitulaciones que se llamaba el Tratado de Durán. Este tratado decía que les iban a proteger las vidas y los bienes, tanto al general Alfaro como a sus seguidores. Fue firmado por Plaza, el general Alfaro, Montero, y como testigos de honor los cónsules de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Pero el 21, un día antes de la firma de este tratado, hay un telegrama que también está en el libro de mi tío Olmedo, donde Freire le dice que no firme ningún tratado. Freire Saldumide, Carlos Freire Saldumide, presidente de la época. Le pide que no firme ningún tratado, porque el tratado iba a servir de soga para tenerlos amarrados en Guayaquil, porque de otra manera los buques, el Chile, el Libertador Bolívar y el Cotopaxi, me parece que era, no me acuerdo bien cuál era el otro, ya estaban listos. Tanto que mi abuela Esmeralda, es decir, la hija del general Alfaro, ya estaba embarcada en el vapor Chile. El 21 ella embarcó. Pero sin embargo se firma el tratado. Lo firmaron. Por eso es que es un crimen de Estado a traición. Ok, pero si fue un crimen de Estado a traición, suscrito el tratado, igual lo apresan, lo mandan a Quito. ¿Por qué la impunidad? Porque ahí hay nombres y apellidos que suscriben un tratado, Cecilia Calderón. ¿Qué hubo detrás de todo eso? Bueno, se explica en lo que ya aquí ha dicho Juan. Sí, aquí hay mucha gente que, sin ser parte de los que firmaron el tratado ni los que estaban ahí el gobierno, estaban atizando la hoguera desde hace mucho tiempo porque no querían más cambios, querían como que había cambiado la estructura de poder, otros ya tenían poder y querían mantenerlo. Esta siempre ha sido lucha de poder y de intereses. Entonces, si luego del asesinato quienes vinieron después estaban de alguna manera usufructuando de él, era muy difícil, Pero vamos, que sigan adelante, que descabezaron a todo el mundo. Sí. Carlos, los asesinos subieron al poder. Okay, entonces el crimen quedó impune. Y para lavarse las manos, se lavaron las manos con el pueblo ecuatoriano denigrando a toda una nación. Pero vamos con lo siguiente. Hubo gente que se benefició, ya sea, hubo gente que se benefició políticamente hablando. Sí. Ahora, Pío Jaramillo Alvarado era un hombre probo, un fiscal, era indigenista, era
protector de las minorías, etcétera, etcétera, y sin embargo él no pudo probar nada. Pero era un fiscal, pues. Es el fiscal. Porque les Pero escondieron las pruebas. tenía él que probar, es decir, No no tenía pudo probar pruebas nada. suficientes. Hay algunos a los que Pío Jaramillo Alvarado acusa. Hay otros que dice él mismo, no hay pruebas. No hay pruebas. Están comprometidos allí, sabemos, estoy convencido. Pero no hay las pruebas como para O sea, lo sé, declarar. pero no lo puedo probar. No, Sí. exactamente. Exacto. Este estuvo allí, no traje el libro, habría sido bueno. Este estuvo allí y sin embargo no puedo probar que él ejecutó materialmente la muerte de uno de los prisioneros. Es que, Pero es que es evidente que está el indicio no constituye prueba. Ya, Claro, pero hay algo que sí llama la atención, que 20 años después Cecilia Calderón indultaron a un pocotón de personas, incluyendo a Carlos Freire Salomir. Sí, bueno, si tú me preguntas qué pasó, por qué, probablemente todo es por arreglos de intereses y arreglos políticos, absolutamente nada más. En el Ecuador, el único crimen político que ha tenido sanción o que ha sido esclarecido es el asesinato contra mi padre, el economista Abdón Calderón Muñoz, porque está aprobado en un proceso que fue ordenado por un ministro de Estado luego de salir de una reunión de gabinete, digámosle así, y contratados a través de funcionarios del Estado con dinero del erario nacional, comprados los autores materiales. Pero como ves, por mucha lucha que hicimos, en ese momento yo tengo que decir que si se pudo llegar a conocer cómo fue la cosa, es porque tuvimos mucho apoyo de la prensa. Eso también hay que decirlo. Y entonces, sin embargo, han pasado los años y el Estado ecuatoriano como tal no ha reconocido que el asesinato contra don Calderón Muñoz fue un crimen de Estado. No lo ha reconocido. Hace poco yo estuve en el Ministerio de Justicia diciendo que yo quería que se reconozca, porque había todo un proceso y aún están vivas las personas que participaron en el proceso. Y desde el Ministerio dijeron que no eran competentes, entonces no sé quién puede ser competente cuando los documentos están allí. Bueno, pero con Sucre tampoco hubo. No. Nada, Los crímenes también. de Estado normalmente Con no han Alfaro sido tampoco. esclarecidos, ¿no? Además, si le echaron la culpa al pueblo, ¿verdad? Claro, pero No esa es una podían salida. encontrar un culpable en la multitud. Claro. Entonces era una forma muy fácil de lavarse las pero manos. aquí hubo mucha gente que escondió el tema, porque a mí me llama Les la daba atención. vergüenza, pues, Sí, también, no, además. yo sé, pero vamos a lo público. En aquella época, luego de 2 días de haber muerto Alfaro, diario El Telégrafo, que es un diario centenario, el decano de la prensa nacional, de aquella época me refiero, publica luego de 2 días del fallecimiento de Alfaro, recién la muerte de Alfaro, y para ellos no era titular de primera plana, sale en páginas interiores y tan solo a 2 columnas. Sí, pero creo que cuando uno lee con cuidado esa acusación fiscal de Pío Jaramillo Alvarado, puede entender 2 conceptos que aquí los manejé muy rápidamente. Los responsables históricos de la muerte de Alfaro y los responsables jurídicos. Y como suele ocurrir en estos casos y en los crímenes políticos, es probable, y no solamente en los crímenes políticos, podríamos comparar con el 30S. Bueno, ¿cuáles son los responsables jurídicos? Es probable que hasta un abogado hábil deje fuera del proceso a alguno de los comprometidos. Pero otra cosa es la responsabilidad histórica. Y en esa responsabilidad histórica no hay duda, como dice Irene, lo que hay una el sanción moral. principal responsable es el gobierno de Carlos Freire Salomir, no hay duda. Pero además hay otras personas y, bueno, esto es más difícil decir, para un proceso no sería admisible, pero sí históricamente. Y hay fuerzas que están atrás. Lo que se dice en los púlpitos, lo que se dice en los mismos periódicos. Bueno, allí hay todo una idea de alimentar, bueno, ahí se está alimentando, mejor dicho, esta sed de venganza contra estos alfaros que han hecho tanto daño al país. Ahora, en la prensa... Están las premisas puestas por esto. Ahora, pero la prensa jugó un papel importante, los medios de comunicación un papel importante en aquella época. Es decir, la iglesia estaba en contra de Alfaro, el conservadurismo estaba en contra de Alfaro, los medios de comunicación escritos, que eran los únicos que existían en la época, estaban en contra de Alfaro. Pero, sin embargo, de aquello, luego el pueblo no reaccionó. ¿Por qué no reacciona el pueblo en su momento? ¿Por qué el pueblo se vira a alguien que marcó una época histórica en el país? Mi tío Olmedo dice que ese pueblo no era pueblo, que ese pueblo eran militares placistas en las calles,
que ese pueblo que estaba fuera del panóptico era militares del batallón 82 que el general Alfaro había dado de baja. Por lo tanto, y había pues como una parte minúscula de pueblo, pero lamentablemente de muy bajo estrato social, de muy poca calidad moral. Entonces, eso es lo que ellos llamaban pueblo, no es que el pueblo estaba en la calle. Aparte, en el púlpito de las iglesias, con el periódico, más el alcohol que les dieron para embriagarlos, hicieron que esto vaya cogiendo cuerpo y que se vaya manejando esta euforia de masa. Ahora, Olmedo Alfaro escribe después de un mes del fallecimiento del gran general Eloy Alfaro en contra de la prensa nacional. ¿Qué es lo que escribe? Escribe acerca de cómo lo asesinaron, quiénes los asesinaron, culpa a las personas, pero no los culpa de la nada, los culpa poniendo telegramas, poniendo evidencia dentro de su libro. Y él, para mí esto es muy importante, este libro, porque ¿quién más que una persona tan afectada como la de un hijo? Si un hijo de la persona fallecida está exculpando al pueblo, ¿por qué nosotros le vamos a echar la culpa al pueblo? Si un hijo del fallecido está diciendo que las oligarquías guayaquileñas jamás lo traicionaron, ¿por qué decir aquello? Okay. Ahora, vamos a Cecilia Calderón. Lo que yo quería decir es que si nos ponemos en ese momento debe haber habido una tremenda confusión. Primero que ya había habido una historia de traiciones. Al general Eloy Alfaro lo traicionaron 1 y 1000 de esas personas a quien él protegía. Porque cuando se habla, por ejemplo, de Plaza, se dice también que eran muy amigos de la familia, claro, que lo protegían, que lo habían toda la vida considerado uno más de ellos. Pero hay las incomprensiones. Hay mucha gente muy cercana al general Alfaro que a veces no lo entiende, no entiende su pensamiento, espera mucho de él, espera su última palabra y entonces se confunden. Lo que pasa, debe Cecilia, haber habido una tremenda confusión también y muchos que lo veían ya agotado. Es que no es el primer caso de ingratitud. Es que por eso digo, es la ingratitud y la traición. Y la yo traición. la hablo con su nombre, ahora, traición. Juan, luego que Alfaro deja su primera presidencia y de pronto su presidencia interina, porque entre la primera y la segunda hay una presidencia interina, a lo que Alfaro se lo trató de desprestigiar y se insinuó, y yo diría que más que una insinuación, hubo denuncias de que se habían beneficiado en el tema del ferrocarril. Claro que sí, claro que sí. Y no solo eso, se le acusaba de corrupción. Cuando él cuando él introduce el sistema, pasamos del sistema bimetálico oro-plata al sistema del patrón oro, también se acusaba que él está haciendo un gran negociado con eso. De hecho, el apoyo que tiene el Banco Comercial y Agrícola y los préstamos que hace el Estado, se decía a la época que él también se está beneficiando. No es así. Alfaro era un hombre de una honorabilidad increíble. Ahora, solo para citar documentos históricos, en este libro que doña Irene Márquez de la Plata Avilés tuvo la generosidad de regalarme, dice Cartas inéditas del general Eloy Alfaro. Y aquí casualmente, y si la cámara me acompaña, tengo una carta firmada por don Eloy Alfaro de octubre 12 del año de 1902 que le dirige al doctor Carlos Freire Saldumide en aquella época. Claro. Y le dice, lo trata de mi querido amigo, y le dice la honorabilidad personal de los ministros de la administración anterior ha debido ponerse a la voz con Abelardo Moncayo. Se refiere en relación a que se había mencionado de que los ministros del gobierno de Eloy Alfaro habían obtenido beneficios económicos en la negociación del ferrocarril. Pero luego hay otra carta interesante, que es esta de enero 17 de 1903, en que Eloy Alfaro le envía a su querido amigo de apellido Peralta, y que le indica lo siguiente: después, con la mayor decencia, me aclaró Mr. Harman, se refiere a Harman Hatcher, que era el empresario de la construcción del ferrocarril, que
en esas grandes empresas, una vez cubierto el capital con sus respectivos intereses, era usanza lícita en los Estados Unidos conceder la mitad de los beneficios ulteriores a favor de los personajes que intervenían en esa clase de contratos cuyo valor estaba representado en la emisión respectiva que me explicó. Continúa Eloy Alfaro en su carta dirigida al señor Peralta. Mi contestación, dice el general, fue sencillamente que ese valor pertenecía a la nación y que por lo tanto constara en el contrato. Por tal consideración, se estipuló que el 49% pertenecía al gobierno. Para mí, dice el general Alfaro, fue esto un regalo del empresario a la nación. Claro, pero a la nación, no a la persona. Otra cosa es que de esos dineros alguien vaya a tomar y llevárselo personalmente. Eso no es posible con Alfaro. O sea, fue una estrategia sistemática de querer minar la credibilidad y la honorabilidad de Eloy Alfaro. Ubiquemos la época. Es que es una época de conflictividad. Hasta hoy tenemos conflictividad política, naturalmente, pero en esa época las soluciones políticas iban por las armas. Y las soluciones políticas, por eso Eloy Alfaro, tiene que, las 2 veces que llega a la presidencia es por las armas, por revolución, no es por elecciones. Cuando uno lee la historia de Alfredo Pareja Díez Canseco, Ecuador, los últimos 150 años, allí dice que Alfaro incluso cometió un error al querer legalizar la revolución al siguiente día, porque no está todavía cuajada, consolidada esta revolución, y por tanto tratar de legalizarla dentro de la institucionalidad normal era como para que al siguiente día pierdan las elecciones. Ahora, Eloy Alfaro se lo ha pintado como un gran hombre, el gestor de la revolución liberal, un hombre de vanguardia para la época que nos puso en las rieles del desarrollo y terminó en las rieles de la muerte, como dice Irene Márquez Las Plata. Pero ¿qué debilidades tuvo Eloy Alfaro en su gobierno? O no solo en su gobierno, sino ya después. De pronto Eloy Alfaro no forzó su suerte. Cecilia Calderón. Mira, debe haber sido tan difícil un hombre que estuvo batallando 30 años antes de 1895. Llega allí y, como dices, entre pólvora y pólvora, él tenía que estar trabajando por la reconstrucción o la regeneración o el rehacer de esta nueva patria. Entonces debe haber sido tremendamente difícil y él tremendamente fuerte para llevar adelante todo. Sin embargo, muchos lo tildaban como una gran debilidad su capacidad de perdonar, porque dicen que su frase más querida era perdón y olvido. Y muchas veces él dio la mano a aquellos que habían combatido contra él, pero los admiraba siempre y cuando ese combate haya sido en fidelidad a sus principios, a los de los demás. Y quizás en momentos de guerra eso es tremendamente difícil y duro, como dice, porque no se ha podido consolidar la revolución. Ese afán de él también de legalizar, el de creer, sí, dejemos nomás que la gente resuelva, que hayan elecciones, pero al mismo tiempo los que lo seguían lo tenían también como un mesías, y por tanto esperaban, era su última palabra, su decisión para actuar, y él quería creer en procesos democráticos en función de lo que era la época, pero lo empujaban los que más lo querían a que él tome las decisiones dictatorialmente, y quizás en épocas de revolución eso es lo que hay que hacer. Pero cuando, Irene Márquez La Plata, pero cuando dice Cecilia Calderón, él era un amante de la libertad, pero lo forzaban que tome las decisiones dictatorialmente. Alfaro, si bien en la Constitución garantizó el ejercicio de las libertades, ¿se garantizaron las libertades en la práctica del gobierno de Alfaro? No. ¿O fue un gobierno también autoritario? No, es que esas libertades se convirtieron en libertinaje, Carlos, el libertinaje de la prensa, porque no poner en el tiempo 2 semanas antes hay que traer a Alfaro para incinerarlo en Quito, eso no se llama libertad de expresión, eso es libertinaje. Entonces, se violaron las libertades individuales que él había propuesto en su Constitución de 1906 y se mal usaron, ese fue el problema. Ahora, ¿Alfaro entendió la responsabilidad de los límites, Juan Pacimiño? Bueno, ¿O ahí tuvo un error?
históricamente relativas. Hablamos de Alfaro, pero en realidad es todo un conjunto de actores. Alfaro es la figura visible. La Revolución Liberal no es obra de Alfaro como persona, es obra de un conjunto de fuerzas que están atrás. Entonces, cuando hablamos de los límites del alfarismo, de la Revolución Liberal, vienen dados por una serie de condiciones, lo que Irene refería. Hay que distinguir también eso de autoritarismo o autoridad. Alfaro necesita imponer autoridad. El autoritarismo se siente el momento en que parece que, para imponer autoridad, los grupos que están afectados reaccionan políticamente y hacen ese tipo de inculpaciones. Pero no había duda. En esos momentos había que imponer autoridad. ¿Cómo imponemos la educación laica? ¿Cómo separamos iglesia y Estado? ¿Cómo imponemos, entre otras transformaciones, el matrimonio civil? En las condiciones de la época, eso requiere de firmeza y autoridad. Ese es el proceso revolucionario. A la época, pues, se acusaba igual a Eloy Alfaro de ser un dictador, no solamente un autoritario, un dictador. Y ya al final, 1911, se lo tilda incluso de traidor a la patria, está violando la Constitución, quiere llegar al poder por las mismas vías revolucionarias que lo ha hecho siempre, ambicioso. Y hoy, 100 años después, la historia los le reconoce. fenómenos son parecidos, si lo situamos hacia la actualidad, que parece que es tu pregunta, no sé, pero son los fenómenos parecidos en ese sentido. Bueno, ¿qué es autoridad o autoritarismo? Okay. ¿Qué es lo que está pasando? Mi querido Juan, usted no tiene un vaso con agua, parece que tiene una bola de cristal, Ya porque el siguiente reportaje que vamos a ver y que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez es... trata el tema es si existe algún tipo de paralelismo entre la revolución liberal y lo que hoy se llama revolución ciudadana, ya que el presidente de la República en más de una ocasión, varias veces, de forma recurrente, menciona a Eloy Alfaro como la base de esta revolución ciudadana. Veamos lo que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. El gobierno del presidente Rafael Correa ha fundamentado gran parte de su discurso en la revolución liberal del general Eloy Alfaro. Incluso, una de sus primeras obras fue la construcción de la Asamblea Nacional en Montecristi. Hoy, muchos sectores señalan que este puede ser la continuación del legado alfarista. Pero, ¿hasta qué punto se puede decir que la revolución ciudadana ha retomado los pasos del viejo luchador? Hay en un momento dado en que la historia retoma hechos del pasado en un momento presente para cambiar de época. El gobierno trata de encontrar una afiliación histórica, decir que tiene hilos directos con lo que fue el radicalismo liberal, Eloy Alfaro. Son momentos muy diferentes, yo creo que nada tienen que ver, no es que nada tienen que ver, hay puntos comunes, pero creo que no son la misma cosa. Criterios diferentes, aunque encuentran temas comunes. Está haciendo una modernización, así como Alfaro lo hizo en su momento. Tienen algo de común, y es el hecho de que los dos son gobiernos modernizadores. No creo que son revoluciones, no son cambios sustantivos de la estructura socioeconómica. Sin embargo, para el politólogo Jorge León, existe una diferencia básica en ambos procesos. Los liberales radicales tenían una doctrina definida, Correa no lo tiene, el gobierno actual no tiene una clara definición de lo que es y a dónde va. Pero desde otros sectores se cree que los objetivos del proyecto de la Revolución Ciudadana son muy claros y consistentes. El proyecto de Correa es convertir a Ecuador en un punto HUD, en un punto de llegada de todo el comercio de Asia, para de aquí proyectarse hacia el norte, al sur y hacia el Atlántico. Y que incluso Correa enfrenta a los mismos sectores opositores que enfrentó Alfaro. Y es una realidad lo que dice el presidente Correa, que hace 100 años, propiamente, esos intereses en un momento dado liquidaron a alguien que los amenazaba. En este momento el presidente Correa también atenta contra esos grupos que usufructaban la riqueza para sí mismos y no para el pueblo, para el interés general, y por lo tanto ellos se sienten verdaderamente amenazados. Eloy Alfaro pretendía encarnar el librecambismo, los comerciantes de la costa, e iban contra la iglesia en ciertos valores porque eran muy conservadores. Correa no habría ganado sin el apoyo de la iglesia católica. Y aunque los expertos señalan que es común que en procesos de cambio los niveles de confrontación sean elevados, no coinciden en que el proceso que llevó al asesinato de Alfaro sea semejante a lo sucedido el 30 de septiembre del 2010. Yo escribí en mi libro Mirada Prospectiva y de Liderazgo, 4 años del presidente Correa, un año atrás de que sucediera el 30 de septiembre, de que iba a haber ese atentado contra el presidente Correa.
No, es imposible. La polarización que el Ecuador vivía a fines del siglo XIX entre liberales y conservadores era absolutamente orgánica, pasional desde luego, pero de contrastes de ideas, de doctrinas, de ideología. Ahora no hay. Yo creo que el 30 de septiembre ha servido al gobierno para afirmar que tiene gente que se opone porque está haciendo una revolución. Yo personalmente creo que no es así. Lo que sí queda claro es que la confrontación no lleva a ningún lado y que un buen gobierno es aquel que busca el bien de todo un pueblo. Al final, solo la historia lo dirá. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, Juan, ahí están el reportaje, declaraciones de Jorge León, que han sido críticos en el tema, y también de Guido Zambrano. ¿Qué opinión te merece? Felizmente Jorge León no es historiador, para comenzar, porque hay que hacer otro tipo de afirmaciones. No podemos hacer en esencia comparaciones históricas de procesos distintos, en sus contenidos, en sus actores. Estamos hablando de procesos distintos. Son procesos distintos. Ciertas formas quizás son comparables, pero en los contenidos históricos no. Son diferentes los actores, diferentes las condiciones, diferentes los proyectos. Alfaro se considera heredero de la Revolución de Independencia y por eso Alfaro conmemora el centenario del 10 de agosto de 1809. Construye en Quito el monumento a la libertad que se halla en la Plaza de la Independencia. Ahora, pero si bien Alfaro se considera heredero de la Revolución, de la Independencia, para hacer este paralelismo, ¿Rafael Correa se considera heredero de la Revolución Liberal? Claro que sí. Y por eso mismo, los gobiernos, es legítimo desde mi perspectiva que se consideren herederos de un proyecto del pasado. Si la Revolución Ciudadana se considera heredera de la Revolución Liberal, es desde la perspectiva política de la Revolución Ciudadana legítimo. Otra cosa es que examinemos académicamente como historiadores, naturalmente las condiciones son distintas, pero eso ocurre en todos los procesos. En América Latina, sobre todo que tenemos un culto especial a los procesos históricos, significa entonces retomar ese camino. ¿Qué implica, desde mi perspectiva actual, eso de tomar como herencia la revolución liberal y partir de ello? Implica que hay un espíritu revolucionario, implica que hay un deseo de transformación, de modernización del país, de superar el pasado. Allí están las formas externas, de avanzar en cuanto a derechos, en conquistas, así se lo entendería. Y recoger la idea de Alfaro me parece incluso ilustre, porque, por ejemplo, este gobierno difícilmente que recoja la idea de que somos herederos de García Moreno. No puede ser. O quizás está mucho más claro en la perspectiva del propio gobierno, somos herederos del espíritu de la independencia. Gracias, Juan. Ahora, Juan dice, este gobierno lo que trata es de retomar el camino de la revolución liberal, y Guido Zambrano dice, hechos del pasado traídos al presente sirven para generar un cambio de época. ¿En qué se caracterizaría este gobierno como para decir haber retomado el camino de la revolución liberal y sustentarse que parte del concepto de la revolución liberal? Pues yo también creo, como Juan, de que para que se dé un proceso, cualquiera que este sea, previamente se han dado premisas. Entonces, y efectivamente yo creo que Alfaro se consideraba a sí mismo como un hombre que cogía la posta de Simón Bolívar, ¿no? Y yo creo que después de Alfaro, cuando se constituye el Partido Liberal, después de muchos años, al menos yo quiero recordar el Partido Liberal de mi niñez, siempre se dijo que era para reivindicar la lucha de Alfaro, porque su lucha estaba inconclusa, porque no había tenido el tiempo suficiente ni la energía a los 70 años para terminar las transformaciones que se habían iniciado. Y se había dado todo este proceso de se encaramaron en el poder justamente sus enemigos, o no enemigos personales de él, sino aquellos que no querían los procesos de transformaciones. Durante toda la época de la creación, por ejemplo, del Frente Radical Alfarista, que se crea en plena dictadura militar, y se crea como una célula del Partido Liberal, porque acusando al Partido Liberal justamente de dejar de pelear por los ideales de Alfaro, y eso le merece cárceles hasta el asesinato. Pero luego entonces, ahí viene, esta revolución inconclusa tenía que tomarla alguien, y yo creo que a buena hora que la haya tomado este gobierno inspirado en esa lucha,
y que hay muchas cosas que se puede decir, no que son iguales, sino que, digamos, ese mismo espíritu. Pero Irene Márquez, ¿en qué podría continuar esa lucha el gobierno nacional? Pregunto. El gobierno nacional en muchas cosas sigue este ideal de Eloy Alfaro, sobre todo cuando trata de proteger a los más desposeídos, porque el general Alfaro en su bondad era magnánimo. Ahora, por ejemplo, no culpo al gobierno que esté alerta y pendiente cuando los medios de comunicación lo atacan y también hacen un uso de libertinaje, ¿verdad? Claro que, por ejemplo, en la Revolución de 1906, y como alfarista que soy, se habla de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, pero también se condena la injuria y la calumnia, siempre y cuando éste esté basado en un debido proceso. Entonces, no es de extrañarse que conociendo la historia, esa es la parte importante del estudio de la historia, analizarla, ver qué pasó en tiempo anterior para no cometer los mismos errores. Entonces, yo creo que también esta exageración, no digo de toda la prensa, ni voy a generalizarlo, ni estoy hablando del comercio, del diario El Comercio, de la época de Alfaro con la época de hoy, porque son personas jurídicas, han sido manejadas por diferentes personas naturales y no pueden ser culpables de aquel crimen. Pero lo que sí estamos claros es que la prensa jugó un papel importante. El presidente Correa, siendo un hombre inteligente, ha tomado la precaución. Ahora, perdón Cecilia, ¿querías acotar algo? Sí, yo creo que cuando hablamos tanto de la prensa, yo creo que a diferencia de esa época, en que la prensa era una prensa comprometida, allí no se podía jamás hablar de una prensa independiente, era imposible. Así que ya sabíamos que en aquella época, digo yo, el periódico tal, el libelo tal, era prensa conservadora, prensa del gobierno, prensa liberal, imprentas donde salían los periódicos que pertenecían a la clerecía, incluso a los clérigos extranjeros. Entonces estaban identificados y la gente que tenía acceso a eso sabía a qué sector se estaban. El problema es que ahora estamos reclamando una prensa independiente y quizás eso sería el momento de volverlo a hablar, de volver a analizar. ¿Puede haber prensa así tan independiente, tan angelical, tan sin compromisos con nadie, tan sin ideología? Entonces esa es la pregunta. Y eso es lo que exigimos de una prensa que ahora no. Si la prensa es la conformación de personas con pensamientos y con ideologías, imposible tener una prensa sin ideología. El tema es qué tan objetivos somos y qué tanto intereses tenemos en buscar un bien común, independientemente que en el cómo discrepemos. Por supuesto, pero entonces desde ese punto de vista también yo creo que le falta al presidente, él personalmente, mirar un poco al Alfaro ser humano. Era tan grande este Alfaro que le decían horrores y él también le resbalaban, ¿ya? Porque él con los hechos quería demostrar mucho más que con los reclamos, porque los reclamos le quitaban tiempo, porque la revolución y los cambios demandan tiempo. Gracias. Juan Pacimiño, pero Alfaro construyó rieles para unir al Ecuador. ¿Se podría decir que los rieles, jugando en este paralelismo de este gobierno, son la integración, se dirigen hacia la integración regional y a ese comercio de Asia que mencionaba Guido Zambrano? Pero claro que sí. Si es que tomamos la época antes de Alfaro, costa y sierra y la Amazonía, pero sobre todo costa y sierra, donde se centraliza la vida del país, obran como verdaderas repúblicas más o menos autónomas. De tal manera que integrar costa y sierra con el ferrocarril era hacer integración nacional, fortalecer un Estado nacional. Pensemos en Velasco Ibarra, igual política de hacer carreteras por todo lado con el propósito de integrar al Ecuador. Y pensemos en el presidente Rafael Correa, ya no solo hacer carreteras, mejorarlas, dinamizar el Estado y que sea un Estado eficaz. Es una forma de integrar a la sociedad y sin duda de cumplir ese sueño de integración y consolidación que venía desde la época de la independencia, que Alfaro la retoma, que Correa sin duda alguna representa en esto un gran esfuerzo de integración. Además, las condiciones son absolutamente distintas de la época liberal. Y finalmente, cuando uno ve en estricto rigor, Eloy Alfaro, ¿qué tipo de economía está haciendo?
está haciendo un tipo de economía de promoción capitalista. ¿Por qué? Porque a la época es un avance frente a lo que existía en el pasado. A ver, Era romper el status quo. ahora, voy al economista. Sí. Eloy Alfaro también jugaba Estado, mercado. Yo no creo que habían esos conceptos de Estado y mercado y cómo intervienen. No, pero Había lo estoy trayendo a la fecha de hoy. Sin ¿no? embargo, sí, pero verás, es que vivíamos en un feudalismo absoluto, vivíamos en la Edad Media, mientras ya se avanzaban y afianzaban los temas del capitalismo en el mundo. Entonces él lo moderniza el Estado, Ahora, introduce esa moneda que no teníamos aquí, cada quien tenía su moneda, las haciendas emitían vales que usaban como monedas. Entonces, todo ese cambio estructural en lo económico va a permitir el desarrollo del comercio, de la agricultura, de la exportación, pero al mismo tiempo van a surgir las artesanías, porque él se preocupa mucho de la artesanía ya como un desarrollo económico y social. Ahora, van a surgir las si primeras Alfaro industrias. tuvo esa visión y construyó ese camino, ¿por qué se perdió en el tiempo luego los efectos de la Revolución Liberal con la muerte de Alfaro? Porque los asesinos del general fueron los que subieron al poder. Estos liberales, que no eran radicales, que eran liberales civilistas o liberales tibios, y ellos no querían el cambio porque afectaban sus intereses económicos. Pero si afectaban sus intereses económicos y se dice que ahí cuando se afectan esos intereses económicos se trata de retomarlos, es para concentrar riqueza y se hubiera perjudicado al pueblo. ¿Por qué el pueblo no reacciona Por ejemplo, para reivindicar los beneficios de la Revolución no Liberal? había Por ejemplo, el educación general Plaza era un gran latifundista. No, Tenía ok. mucha tierra y entonces no, por ejemplo, la ley de concordato de cierta modo le afectaba. Ok, no había educación, Juan. Solo la Educación. introducción del régimen salarial ya afectaba a toda la clase terrateniente serrana y sin duda a los grandes hacendados de la costa. Porque el régimen salarial, que es en definitiva un régimen capitalista, era un avance frente a ese régimen en el cual los indígenas estaban sujetos a un concertaje en que ni siquiera ganaban salarios. Juan, Pero no solo eso. En la costa, Juan, eso que significó también que por eso eran las montoneras. Alfaro, uno Justamente de los por esas mensajes montoneras. al Congreso 1896, si mal no recuerdo, Al primer año de gobierno. dice, en la de su primera costa presidencia. hay una clase de campesinos, de trabajadores, cuya situación es parecida a la de la esclavitud. Así, ¿no? Exactamente eso visualiza Alfaro también en la costa. Y tiene una teoría, Irene Márquez La Plata, ahora que tú dices eso en cuanto a la ley del concordato de la época. Claro, la ley de concordato era una ley donde antes pues a los indígenas se los hacía trabajar sin pagarles salario Perdón, alguno. No concordato, concertaje. Perdón, del concertaje, Concertaje, del concertaje. Y que Eloy Alfaro la abole. No abolió el concertaje. Sí. En estricto rigor no abolió. El concertaje tampoco fue abolido por Alfredo Vaquerizo Moreno, que dicta en 1918 la abolición de la prisión por deudas, que es una parte del concertaje. Lo que abolió Alfaro es esto que se llamaba el tributo subsidiario y el trabajo subsidiario. Pero la prisión por deuda sí la abolió en la Constitución de 1906, está estipulada. La abolió porque era el trabajo libre el que quería mantenerse, pero se continuó practicando, porque el problema es que también una vez muerto Alfaro, ¿cuáles son los radicales que podían impulsar esa transformación? Como dice Irene, en efecto, viene un tipo de liberalismo y quedó el temor, comprometido ya con otro tipo de con una muerte intereses. tan dramática como trágica, Cecilia Calderón. Sí, pero de hecho, en todo lo que es las tierras de la costa, las empresas del cacao sobre todo, ya se introdujo el salario de alguna manera, ya quedó abolido el concertaje, de Ni hecho, tanto, ni pero legal. algo. Entonces, la gente que Claro que apoyó sí. al No, pero Faro, que constitucionalmente tú has estaba nombrado abolido. algunos, Eso sí, Sí. constitucionalmente. Constitucionalmente estaba abolido. Señores, eso ya- estamos terminando, por favor, Por ejemplo, no nos sobrepongamos sobre estas la voz. personas que apoyaron al Faro también fueron visionarios. Ok. Aquellos terratenientes, digo yo, de la costa, aquellos que estaban en la empresa del cacao y se daban cuenta Gracias. que para sostener la empresa era necesario también un cambio de la economía y un Gracias, cambio Cecilia del manejo Calderón. de sus En una empleados. palabra cada uno, ¿qué significa Alfaro? Alfaro significa un hombre de lucha, un hombre que quería una patria grande, que se inspiraba en los sueños de Bolívar. Gracias. Cecilia Calderón. El mejor ecuatoriano que ha tenido la patria, y creo que si reviviera, volvería a tomar, ya no el fusil, quizás
con su pensamiento, con su palabra, nos impulsaría a seguir por el camino del cambio, porque aún no hemos alcanzado esa sociedad justa, digna, solidaria que él quería. Gracias, Cecilia Calderón. Juan Pacimiño. Alfaro, un gran luchador, que en las condiciones de su época hizo la segunda revolución más importante en la vida del país después de la independencia. Y su legado es patrimonio histórico del Ecuador y debemos continuar desarrollándolo. Para Gustavo Jiménez, nuestro productor, Alfaro es el ícono de la igualdad y del desarrollo. Para ustedes, amigos televidentes, Alfaro no solo debe ser un personaje que marca y registra la historia, sino de pronto un ejemplo a seguir. Una revolución liberal que a lo mejor se quedó truncada en un momento dado, pero independientemente de lo que venga después, todos nosotros como ciudadanos y miembros de una sociedad, lo que nos debe interesar es qué tantas oportunidades estamos generando para que nuestra gente, nuestro pueblo, tenga acceso. Porque el progreso no está en la letra, el progreso ni siquiera está en la intención, el progreso está en la acción de nosotros que conformamos el Ecuador. ¿Cuál es el camino que queremos seguir? Tan solo ustedes se lo pueden responder. Un fuerte abrazo hasta el próximo domingo. Y gracias Juan, gracias Cecilia y gracias Irene por estar aquí en este domingo de Pulso Político. Con los campesinos y entre guerrilla y guerrilla, nutriéndose al mismo tiempo de toda una cultura que él podía tener acceso porque su padre era comerciante y entonces podían saber qué pasaba fuera del Ecuador. Pero eso cada día lo hace más fuerte y como decían, general de las 1000 derrotas, porque en ese proceso tan largo él salía derrotado, pero cada derrota significaba para él un aliciente para seguir adelante en la lucha por sus ideales. Y Alfaro no solamente fue un hombre pues, que estaba en esta lucha tan grande aquí en el Ecuador, quizás la amistad que mantenía con estos grandes hombres de América que pensaban en estas grandes transformaciones también lo alimentaba y lo sostenía, y por ello es que también él estuvo en todos los procesos de libertad y revolución en Centroamérica, estuvo en Cuba y Nicaragua. Aquí también, en Nicaragua, otros países de dice, América del Sur. y Claro, Nicaragua dice, En Nicaragua lo que Irene Márquez declaran general de división Sí. de Nicaragua porque Lo era muy considera amigo un de héroe. Zelaya. Claro. Ahora Irene Márquez La Plata, cuando Cecilia Calderón dice, en el lenguaje moderno puede ser guerra de guerrillas, pero la fractura, Eloy Alfaro representa una fractura en el Ecuador, un rompimiento del statu quo, y comienza a tener apoyo popular, llamemos así, apoyo ciudadano, lo que llamaríamos el día de hoy. ¿Qué papel jugaron los famosos montoneros? ¿Qué eran los montoneros? Los montoneros eran personas que estaban dentro del ejército que conformaba al general Eloy Alfaro. Eran campesinos, pero también era gente de la oligarquía, que luchaban contra él en los campos de batalla. Podemos ver a Luis Adriano Dillon y también vemos a un señor Febres Cordero, que también era montonero. Estos montoneros fueron quienes lo ayudaron a él durante 30 años a combatir, porque su primera batalla comenzó cuando él tenía apenas 22 años en el Cerro Colorado. Y estos montoneros fueron su soporte. Y las personas pudientes de la costa, sobre todo de la costa, personas... Entre militares con 2 fusiles, 2 asesinos, 4 muchachos y un cochero del Palacio Presidencial en aquella época. Y en aquel momento que se abre esa puerta, se escucha una palabra, dice la historia, y así lo recoge la historia, dice: silencio, ¿qué quieren de mí? Increpa a Alfaro. Ceballos lo golpea, el José Ceballos, el cochero del Palacio Presidencial, le da un golpe y le dispara en la cabeza. Irene Márquez de La Plata, ¿qué significó la muerte de Alfaro? El 28 de enero es un día de luto, es un día donde la patria se vio ensangrentada, donde el honor militar se perdió, donde las garantías constitucionales se violaron.
donde el ejército perdió su honra y donde los ecuatorianos perdimos al mejor ecuatoriano de todos los tiempos de la forma más vil y cruel, con un crimen de Estado perpetrado a traición por el general Leonidas Plaza Gutiérrez, por el presidente de la época, Carlos Freire Sandumbide, por Octavio Díaz y Navarro y demás colegas. Así lo señala mi tío Olmedo Alfaro en su libro Vida y muerte del general Eloy Alfaro Delgado. Gracias, Irene Márquez Plata. Ya vamos a ir desarrollando el tema de la muerte de Alfaro. Ahora, Cecilia Calderón, desde la política, ¿por qué Alfaro era un peligro para la época, en ese momento, un peligro político, un peligro que atentaba la vida de Alfaro para la política en ese momento? Pues realmente Alfaro vino a transformar completamente la estructura social, económica y política del Ecuador. Y entonces, por supuesto que significaba un peligro, un gravísimo peligro, para aquellos que teniendo el poder, usufructuaban del poder, usufructuaban de la riqueza y usufructuaban, y para poder hacerlo mantenían al pueblo totalmente sumido en la más grande ignorancia. Lo que decía Cecilia, no solo una transformación social, no solo una transformación cultural, sino además hacer un gran beneficio a favor de los indios, campesinos, montubios, trabajadores en general. Podríamos decir que en eso hubo no grandes logros, pero hay allí un deseo de gran transformación social. La promoción económica frente a un sistema anterior, que los mismos liberales calificaban como feudalismo, era un paso importantísimo adelante para modernizar pues al Ecuador. La transformación política, dejar atrás el sistema conservador, la vieja alianza entre conservadores e iglesia, y por tanto dar al país un motivo, unas condiciones, unas estructuras de valoración del individuo como tal, con sus derechos y con todas sus libertades. La Constitución de 1897 las consagra, más todavía la Constitución de 1906. Entonces, son transformaciones que no implican un mero maquillaje a la vida política del país, sino una profunda, un profundo cambio estructural y, sin duda alguna, la culminación de toda una época de luchas, porque el liberalismo viene luchando todo el siglo XIX y en 1895, felizmente, puede consolidar sus actividades. Ahora, Eloy Alfaro surge frente a García Moreno. Muy joven. Y durante 17 años dicen que tenía. 17, 18 años. Nace en 1847, para 1864 está a 18 años, ¿no? Ahora, pero 17, 18. hay algo que se le reconoce a Alfaro, Cecilia Calderón, y es esa perseverancia, esa constancia en la lucha. Porque él comienza su trabajo revolucionario, llamémoslo así, o ejerciendo su pensamiento de libertades, es contra García Moreno. Pero sin embargo va perdiendo 30 años de fracaso, 30 años de derrota. Sin embargo, ahí está el pensamiento de Alfaro, ahí está la lucha de Alfaro, esa perseverancia. ¿Por qué no se apagó esa llama de Alfaro? Yo creo que realmente era un ser excepcional, un ser superior, ¿no? Porque, como le dijeron, el general de las 1000 derrotas, empezando esta guerra de guerrillas, diríamos en lenguaje moderno, el que hace Eloy Alfaro en las montañas. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pulso Político en este domingo 22 de enero. En este domingo 22 de enero vamos a tratar y analizar sobre el primer centenario del fallecimiento, de la muerte, del asesinato de ese viejo luchador con alma incansable, don Eloy Alfaro, el gran general, el líder de la revolución liberal, quien sentó para muchos las bases del progreso en el Ecuador, del desarrollo, con una visión de avanzada, de vanguardia. Para muchos, Eloy Alfaro es el gran iniciador de una gran revolución económica y social, que a diferencia de las revoluciones de la independencia fueron revoluciones de carácter político, esta se dice, la revolución de don Eloy Alfaro, fue una revolución económica y social. ¿Cuál fue su legado? ¿Cuál fue el entorno y el contexto en que se dio la revolución liberal?
y bajo qué circunstancias fue sacrificado, humillado, asesinado, arrastrado. Y hoy, luego de 100 años, la historia lo recoge como uno de los grandes líderes y presidentes que ha tenido la República del Ecuador. Para tratar aquello, hemos invitado a 3 personajes, a 3 personas de distintas ópticas, con distintas visiones y con distintos roles. A Irene Márquez de la Plata, tataranieta de Eloy Alfaro, es decir, desde la familia. A Cecilia Calderón, desde la óptica política, recordemos que era el Frente Alfarista, un partido político fundado por su padre, el economista Agdón Calderón, y a un historiador, Juan Pazimiña. Así que les doy la bienvenida y los saludo. Muy buenos días, Irene. Muy buenos días, Cecilia. Muy buenos días, Juan. Gracias, buenos días. Bienvenidos a este pulso político. Bueno, hace 100 años una celda se abrió y entraron 8 personas. Sin derechos de ninguna naturaleza, especialmente sin derecho a pensar, sin derecho a opinar, a hablar, a educarse, que lo tenían sumido en una estructura económica de la Edad Media, sin siquiera tener acceso a un salario. Se consideraban entonces las haciendas, por ejemplo, los hacendados eran dueños de las tierras, de los ganados y también de los indios o de los peones. Vivíamos también en un país totalmente empobrecidos, sin servicios básicos, sin agua, O sea, sin nada. Fue un cambio de época que implantó Alfaro. Total, realmente era una revolución. Okay. Entonces, por supuesto que despertaba unos odios tremendos y por eso es que la llegada de Alfaro al poder significó una llegada en medio de una guerra civil que se mantuvo. Ya vamos a analizar entonces la vida de Alfaro. Pero Juan, no fue el único que murió y sería injusto no recordar a quienes fueron asesinados en esa época, en ese 28 de enero de 1912, aunque hubo uno que murió días antes. Aún antes, el 25 de enero está muriendo Pedro Montero en Guayaquil. Sí. También hay otro que se suele olvidar, Torres, del nombre no me acuerdo. Belisario. Que efectivamente, Belisario, que también muere apenas llega acá a Quito. Y el 28 de enero están como víctimas de esa horrorosa y escandalosa masacre que se comete Flavio Alfaro, Medardo Alfaro, Eloy Alfaro, el general Páez, el general Serrano y un periodista, Luciano Coral, que estaba involucrado en reacción de escritos ante el gobierno existente. Así es que no son solamente 6, son 7, son 8 personas las que han sido asesinadas en este periodo tan duro, tan difícil, tan golpeante, por llamarlo así, para la vida nacional. Ahora, Juan, vamos a la inversa, Juan. ¿Qué significa entonces la muerte de Alfaro? El fin del periodo radical, el fin de un proyecto político que no solamente quería transformar económicamente al Ecuador,